¿Se escucha bien? ¿Sí? Pues para las que no me conocen, mi nombre es Lisaura, pero me dicen Lisi y soy de Puerto Rico. Tengo dos hijos, una nena de 4 años y un niño de 1 añito, pero se cree que tiene 5 o 6, no sé, porque es tremendito. Pero gracias al Señor son una bendición, me enseñan un montón, que es como siempre he dicho, que el, el, el enseñarle a ellos, más que uno enseñarle a ellos, uno aprende de ellos un montón. Y pues, gracias a Dios, no sé cuánto llevo escuchando de la metodología de Charles Mason, pero sí, con Lili, creo que llevo como, no sé si 2 años y medio, pero aquí en la comunidad creo que llevo uno ya, si no me equivoco, Abby. Pero creo que llevo uno y sí le he dado desde siempre como homeschool a mi niña. Ella nunca ha ido ni a pre-kinder, ni a un cuido, ni nada. Siempre ha estado conmigo. Desde el embarazo, yo se lo dije a mi esposo, que quería pues que siempre estuviera conmigo. Él al principio no estuvo de acuerdo, pero después como que al ver los resultados de que sí realmente está aprendiendo, porque el miedo de todo esposo es que no aprendan los hijos. Por lo menos del mío, ese era como el temor. Y eventualmente como está viendo los resultados gracias al Señor, pues ya le queda claro de que es lo mejor, ¿verdad? Y también, ¿qué más? Nada, ha sido un viaje, como yo digo, de descubrimiento, de también transformación de uno como mamá, como familia, porque ciertamente esta metodología no se centra nada más en el niño, sino en el transformar literalmente toda la familia en cuanto a hábitos, que es lo más que se enfoca, lo más, ¿verdad? Yo digo hasta más importante, y obviamente lo más importante que es el centrar toda la educación en el Señor, porque pues toda la educación es divina, como ella dice. Así que nada, gracias al Señor por esta comunidad, por Abby, ¿verdad? Que Dios le puso eso en su corazón y gracias al Señor estamos aquí y para seguir aprendiendo. Realmente he visto frutos en mi niña, especialmente, y en mi niño también, que como que es una esponja demasiado y todo lo repite y todo lo imita, pero gracias a Dios he visto un fruto más que de educación o conocimiento espiritual, y en mí y en mis hijos, en mi familia en general, para la gloria del Señor. Y nada, aquí seguimos aprendiendo y estoy a sus órdenes. Aquí tienen una hermana, aunque no soy muy, porque estoy con los nenes full, pero si me escriben les voy a contestar. Así que nada, quien me quiere, ¿verdad?, apoyar con la oración, o si no, yo la hago en confianza. Pues vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos has permitido tener, Señor. Gracias porque nos has permitido conectarnos, Señor. Gracias por tu misericordia que se hizo nueva el día de hoy, Padre amado, y porque sabemos, Señor, que estas reuniones, Padre amado, antes que nada son para glorificarte, para exaltarte, para, Señor, a través, Señor, de la educación de nuestros hijos, poder glorificar tu nombre, Señor. Poder, Señor, instruirlos en el buen camino, Señor, y en tu palabra, Padre. Gracias te damos por mis hermanas, Señor, porque cada una, Señor, Padre amado, aún en la distancia, Señor, forman parte importante, Señor, de mi vida, de esta formación que tú has empezado, y sabemos, Señor, que continuarás haciendo en nuestras vidas, en cada una de nosotras, Señor. Te pedimos que nos llenes de sabiduría, unos corazones
capaces, sensibles, Señor, a aprender, a ser moldeados, Señor, a ser transformados, Señor, antes que todas las cosas por medio de tu palabra y por medio, Señor, de lo que tú le has dado a Charles Mason, Señor, lo que tú le diste, que sabemos, Señor, que es de bendición para nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo y que todo transcurra, Señor, en tu voluntad y en tu orden, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues vamos a empezar con el resumen. Yo apunté unas notitas, y si después quieren como comentar, pues en confianza. Se habló, ¿verdad? En la reunión pasada de la historia y de las crónicas, sí, ¿verdad? Y entonces se decía, uno de los puntos que anoté, se decía que deberíamos empezar con la historia inicial de la nación, que es lo más adecuado para los niños. También se comentó la importancia de buscar las fuentes originales e importantes de la historia, que muchas veces pues hay que indagar y buscar, ya que pues muchas de las fuentes no son las originales y muchas de las fuentes pues no son tampoco historias vivas, vamos a ponerle así, como Charles Mason mucho enfatiza. Y pues que es importante buscar las fuentes originales de la historia. También se enfatizó en la importancia de las crónicas y los escritos por quien vivió o que estuvo, ¿verdad? Fue como testigo de esa crónica, de esa vivencia. Pues porque obviamente si lo vivió o estuvo ahí y lo pudo palpar, pues obviamente se hace más vivo y la manera en que la va a expresar, pues va a ser totalmente diferente a otra persona que quizá un segundo o un tercero que lo haya escuchado. También, ya lo dije, de que pues las fuentes deben ser las originales. Las buenas crónicas, que eso lo apunté y lo subrayé, las buenas crónicas hacen que la imaginación del niño resplandezca y su mente rebose de ideas, que es muy importante, ¿verdad? Tener en cuenta las buenas crónicas, y yo digo los buenos libros en general, porque ciertamente estamos dándole a nuestros niños para que su mente se nutra, sus ideas, y pues dependiendo de lo que le demos, pues así va a ser en los niños. Pues se enfatizaba mucho en las buenas crónicas y que antes las madres deben leer, deben indagar, deben buscar antes de darle eso a sus hijos para saber, ¿verdad? Si es adecuado, si cumple realmente con el propósito que es de llenar, ¿verdad? De esa mente de ideas, de imaginación, ¿verdad? De vivencias reales. Y pues se enfatizaba mucho en que la madre debe educarse primero y luego llevarle el libro o la historia al niño. En los comentarios, también en los comentarios como tal, se recuerda que la Biblia es un libro de historia, que pues se estaba hablando de que habían un poco se abrumaban un poco en cuanto a cómo da la historia, y sí recomendaron que la Biblia, si ya estás dando Biblia y estamos leyéndole Biblia a nuestros hijos, pues realmente estás abordando historia, y Ivana dio un testimonio bien bonito de que la niña pues está como interesándose por la Biblia de nosotros real, no la de niños. Y yo comparto lo mismo, que aunque ella tiene sus libritos y sus historias bíblicas,
pero ella coge su Biblia, porque yo le compré una Biblia, aunque no lee todavía, pero le compré una Biblia normal, Reina Valera, normal. Y ella coge su Biblia y a veces hasta lee como si estuviera, como si supiera leer, y relata las historias como tal, como uno se las ha leído. Y ciertamente es muy alentador, porque uno dice, verdaderamente uno a veces subestima la mente de nuestros hijos, subestima el corazón de nuestros hijos para, ¿verdad?, estar bien, como uno dice, son sensibles, son bien. Un momentito que mi niño es experto. Vengo rápido. No sé si alguna quiere hacer algún comentario, agregar algo. Igual lo que habló Lizzie está súper completo. Gracias, Javi, aquí estamos. Que se despertó y si no se tira de la cama. Le gusta bajarse de la cama. Pues también recomendaron las biografías, las líneas de tiempo y los héroes cristianos, ¿verdad? Y eso es algo que se estaba hablando, que no es algo tan complicado como buscar la historia universal, sino que uno puede empezar por esa biografía, las líneas de tiempo y pues obviamente las biografías de héroes cristianos, que realmente eso va a llenar, ¿verdad?, a nuestro hijo de ideas vivas. Y se fomentó el hábito de la lectura en familia también. No sé si se me quedó algo, si alguien quiera comentar. Ahora voy a ir compartiendo pantalla en confianza. Vamos a ver, está subiendo. Vamos a ver si sale. Aquí estamos. Ven bien, ¿verdad? O no se ve. Se ve un poco pequeño, pero se ve. Es que si lo le doy más zoom, como que no me, a menos que vire, déjame ver si virando la pantalla. Ahí se ve mejor. Ok, perfecto. Estamos todas aprendiendo. Ok. Bueno, no sé si como nadie, ¿verdad?, tiene que añadir, no sé quién me quiere ayudar a la lectura. No sé si Ivana quiera leer. Es la que veo. Sí, puedo leer. Estoy con los chicos, pero leo hasta donde me dejen. Como puedan. Sí, si no, me deja saber y yo continúo. Bien, bien, bien. Buen día, chicas. Las vidas paralelas de Plutarco. Del mismo modo, las lecturas de las vidas paralelas de Plutarco brindarán la mejor preparación para el estudio de la historia griega o romana. Alejandro Magno es algo más que un nombre para el niño que lee este tipo de cosas. Un día, el tesalio Filónico trajo el caballo bucéfalo para vendérselo a Filipo por 13 talentos. Quizás es conveniente clarificar al niño a qué cantidad se refiere en moneda local.
Bajaron a la llanura para probarlo, y el animal se mostró rebelde y de todo punto intratable. No permitía que lo montasen ni toleraba la voz de ninguno de los escuderos de Filipo, sino que se encabritaba contra todos. Filipo, irritado, mandó que se lo llevaran por considerarlo completamente salvaje e indomable. Pero Alejandro se presentó diciendo: ¿qué caballo están desperdiciando? Todo por no poder manejarlo debido a su inexperiencia y a su falta de energía. Y al principio Filipo guardaba silencio, pero como Alejandro seguía hablando entre dientes y se mostraba desconsolado, dijo: ya que le haces reproches a personas de más edad que tú, ¿es que acaso consideras que sabes más que ellos o que puedes manejar mejor el caballo? Alejandro respondió: al menos este lo manejaría mejor que otro. Y si no lo consigues, ¿qué castigo estás dispuesto a aceptar por tu temeridad? Espera un poquito. El auto un día no se te da el caballo. Espera. Por Zeus, dijo Alejandro, pagaré el precio del caballo. Hubo risas y enseguida quedó formalizada la apuesta entre ambos. Al punto corrió Alejandro hacia el caballo, cogió las brindas y le volvió de cara al sol, pues, según parece, se había percatado de que el animal se inquietaba al ver su propia sombra que se proyectaba agitándose delante de él. Durante unos instantes estuvo caminando junto a él y acariciándolo mientras lo vio furioso y jadeante, y desprendiéndose tranquilamente de su clámide, de un salto quedó firmemente montado sobre su grupa. Tirando un poco del freno con las brindas, consiguió sofrenarlo sin golpearle ni desgarrarle la boca. Cuando vio que el caballo disponía su actitud amenazante y que estaba deseoso de correr, aflojó las riendas y se lanzó a la carrera con un grito ya más atrevido y espoleándole con el pie. Al principio Filipo y los suyos estaban mudos de inquietud, pero cuando giró y volvió hacia ellos con soltura, ufanos y contentos, todos prorrumpieron en vítores, y se dice que su padre lloró de alegría, y que al desmontar su hijo le besó la frente y le dijo: hijo mío, búscate un reino a tu medida, pues Macedonia es demasiado pequeña para ti. Aquí nuevamente, en la traducción mencionada de Jorge Verdua Cabero, Salvador Bueno Morillo y Juan Manuel Guzmán Hermida, editorial Gredos, obtenemos el tipo de vívida presentación gráfica que hace que la historia sea tan real para el niño como lo son las aventuras de Robinson Crusoe. En resumen, para los niños, saber todo lo que puedan acerca de un periodo breve es mucho mejor que conocer los esquemas de toda la historia. En segundo lugar, los niños son bastante capaces de captar ideas inteligentes en un lenguaje inteligente y de ninguna manera deberían quedar excluidos de lo mejor que se ha escrito sobre el periodo que estudian. Libros de historia. No es fácil elegir los libros de historia adecuados para los niños. Como hemos visto, deben evitarse los meros resúmenes de los hechos y debemos ser igualmente cuidadosos de evitar generalizaciones. La función natural de la mente en los primeros años de vida es reunir el material del conocimiento con miras a ese mismo esfuerzo de generalización que es propio de la mente adulta. Una labor que todos deberíamos llevar a cabo en cierta medida por nosotros mismos. No obstante, tal como están las cosas, nuestra mente está tan mal provista que aceptamos sin reparo las conclusiones que otros nos presentan. Pero podemos, por lo menos, evitar dar a los niños opiniones ya establecidas sobre el curso de la historia mientras sean aún jóvenes. Lo que ellos quieren son los detalles gráficos de eventos y personas sobre los cuales la imaginación se pone a trabajar, y las opiniones tienden a formarse lentamente a medida que aumenta el conocimiento. El señor George Powell, quizás más que otros, ha encontrado la forma adecuada de enseñar a los niños pequeños a quienes me refiero. En el prefacio de su Old Stories from British History, o Antiguas Historias de la Historia Británica, dice: el escritor ha elegido las historias que pensó que divertirían y complacerían a sus lectores,
y les daría al mismo tiempo algún conocimiento de las vidas y pensamientos de sus antepasados. Con este fin no ha escrito únicamente sobre grandes gentes, reyes, reinas y generales, sino también sobre personas sencillas y niños. Así es, y también sobre pájaros y bestias. Así tenemos la historia del rey Lear y de Cuculain, y del rey Canuto y el poeta Otter, de Havelock y Uva, y muchas más. Todas historias valientes y gloriosas. De hecho, el señor George Powell nos brinda un tesoro oculto perfecto en sus 2 pequeños volúmenes de Whole Story de Sketches from British History, que son mejores para nuestro propósito, porque los niños pueden leerlos por sí mismos tan pronto como son capaces de leer. Estos cuentos, escritos en un inglés bueno y sencillo, con cierto encanto de estilo, se presentan admirables para la narración. De hecho, es muy interesante escuchar a los niños de 7 u 8 años contar una historia larga sin perder un detalle, poniendo cada evento en el orden correcto. Estas narraciones nunca son una reproducción servil del original. La individualidad de un niño juega con lo que disfruta y la historia sale de sus labios. No precisamente como la cuenta el autor, sino con cierto espíritu y colorido que expresa el narrador. Por cierto, es muy importante que se permita a los niños narrar a su manera y que no se les presione ni se les ayude con palabras y expresiones del texto. Una narración debe ser original en tanto proviene del niño, es decir, su propia mente. Debiera haber actuado sobre el tema que ha recibido. Las narraciones que son meras proezas de la memoria no tienen ningún valor. Ya he hablado de los tipos de crónicas antiguas de las que deben nutrirse los niños, pero estas a menudo son demasiado difusas para ofrecer un buen material para la narración. Y es bueno tener cuentos cortos apropiados especialmente para este propósito. Quisiera mencionar otros 2 tomos en los que se deleitan los niños, que alimentan sentimientos patrióticos y sientan una amplia base para el conocimiento histórico. Me refiero a Tales from Paul Cathedral y Tales from Westminster Abbey de Mr. Frewelord. Es algo hermoso y deleitoso llevar a los niños que han leído estos cuentos a la abadía Paul y que identifiquen por sí mismos los lugares consagrados a sus héroes. Saben tanto y están tan llenos de vivo interés que instruyen e inspiran a sus mayores. Hay sin duda una multitud de cuentos históricos y diarios para niños. Y algunos de ellos, como Los Prisoners of the Tower of London o Los Prisioneros de la Torre de Londres, de Brockhound, son muy buenos. Pero que la madre tenga cuidado. No hay nada que requiera un tacto más delicado y una simpatía comprensiva con los niños que esta cuestión aparentemente sencilla de elegir sus libros escolares y especialmente quizás sus libros escolares de historia. Dejo ahí porque se está parando el ácido el net. Bueno, veo que viene afirmando lo que veníamos diciendo de qué bueno es elegir un buen texto de historia, un buen libro de historia que dice que el niño puede ver cómo era esa realidad, cómo era ese momento en el que se vive. Habla de que no sean de un lenguaje sencillo. La verdad que en este pedacito de esta historia hay palabras que ni yo conozco. Que bueno, que ahí también está bueno eso de que la madre lo lea antes, que la madre ya pueda responderle las dudas en caso de que el niño tenga dudas. También me gusta esto que dice de que es importante que se le permita a los niños narrar a su manera, que no se le presione ni se ayude con palabras y expresiones del texto. Como que uno quiere a veces que el niño renarre tal cual está en el texto y él tiene que tener la capacidad de expresarlo como él pueda. Bueno, y que las narraciones que son meras proezas de la memoria no tienen ningún valor. Que bueno, lo ideal es que ellos puedan relatar los que se les ha quedado de la historia.
dejo ahí, Lizzy, porque se me está acá inquietando la tropa. Gracias, Ivana, tranquila, que estamos en las mismas. Pues mira, es muy cierto y me llamó mucho la atención que dice que, en resumen, para los niños, saber todo lo que puedan acerca de un periodo breve es mucho mejor que conocer los esquemas de toda la historia, que muchas veces queremos darle mucha información o pues el relato completo, pero a veces es hasta más, como dicen, menos es más. Y ciertamente en ese fragmento que leyeron que leímos de Plutarco, realmente yo nunca he leído. Me llamó la atención, pero nunca he leído. Y al principio como que empecé porque lo leí previamente y me sorprendió cómo el papá al final le da un beso y le dice que él es muy pequeño para ese reino y que ciertamente es como ella dice, le transmite al niño esas ideas vivas, esa vivencia, posiblemente ese deseo de valentía, de firmeza, o sea, que realmente es bien como revelador, vamos a ponerle así, porque ciertamente uno le lee al niño, pero cuando tú realmente sabes y buscas lo que realmente vas a darle a tus hijos, pues vas a desear darle esas historias vivas, esas historias que hablan de valentía, pues obviamente las historias bíblicas de dependencia de Dios, ¿ves? Que ciertamente me gustó eso. También subraya aquí que dice como no es nada fácil elegir los libros de historia adecuados para los niños. Como hemos visto, deben evitarse los meros resúmenes de los hechos y debemos ser igualmente cuidadosos de evitar generalizaciones, que eso es lo que estaban hablando en la clase pasada, en la reunión pasada, que ciertamente hay que evitar los resúmenes que no detallan, no traen ese detalle, no traen esa vivencia como palpable, que literal yo me viví ese fragmento, que uno dice, pues si uno se lo vivió, así mismo cuando uno se lo dé a sus hijos, pues ciertamente uno va a decir, porque yo decía en mi mente, ¿cómo uno descifrar que el libro es vivo? Pero ya uno va aprendiendo que cuando el libro es vivo, también eso te crea a ti esa emoción, esa vivencia, como que te remonta ahí a lo que está sucediendo. Y ya uno va poco a poco aprendiendo cómo es realmente darle un libro vivo a tu hijo. Por eso es que ciertamente la importancia de la madre, que Ivana decía mucho eso en la reunión pasada, la importancia de que la madre pues lea, se instruya primero y vea que ciertamente es un libro vivo lo que le estás dando a tu hijo. No sé si alguna quiera comentar o seguimos. Lizzy, yo quisiera solamente decir algo que me llamó mucho la atención, y es que cuando leíamos la historia de Alejandro Magno, ¿cierto? Cuando doma este caballo, me recordó mucho una técnica literaria que yo le explicaba a mis estudiantes cuando hacía clases en el colegio. Yo soy profesora de español o de castellano o de lenguaje, no sé cómo lo llamarán en sus respectivos lugares, para secundaria, para enseñanza media. Y ahí estudiábamos que una de las técnicas como muy utilizadas en la literatura, cuyo objetivo principal era enganchar al lector con la historia que se iba a narrar, era comenzar la historia haciéndole saber o contándole al lector algo sobre la vida privada o íntima o la historia anterior del protagonista o de alguno de los personajes importantes. Podría ser el antagonista, podría ser el narrador mismo, que no siempre es el protagonista. Y es una técnica que se utiliza mucho, por ejemplo, en las teleseries, les llamamos en Chile las telenovelas, o cuando llevan
o las películas, en el cine, en fin, que nos vinculan de cierto modo con algún personaje haciéndonos saber algo de él. Y eso provoca que nosotros nos sintamos una mayor empatía por ese personaje y por lo tanto nos interesemos en saber qué le va a pasar, cómo esto va a desembocar en un carácter especial o un reinado magno, grande de este personaje que estamos estudiando. Y nunca lo había vinculado como con una técnica para que la gente se interese en la historia real. Lo pensaba solamente como en el mundo de la imaginación, de la literatura, el mundo literario, ¿cierto? O cinematográfico, cuando llevaba a las imágenes también. Pero qué maravilloso es que aquí se nos instruye que podemos usar esa técnica para conocer nuestra historia. O sea, imagínense cuánto más significativo es, como decía después el texto cuando siguió leyendo a Ivana, decía, bueno, en el caso de Inglaterra, cuando ellos van a ver los lugares como la Abadía de Westminster o la Torre de Londres, ¿cierto? Que ellos primero leyeron, pero en nuestras propias realidades, en Puerto Rico, en Argentina, en Chile, poder vincular como de otra manera a nuestros niños y a nosotros mismos, con los lugares, con los personajes, de manera tal que nosotras sintamos una mayor empatía, sintamos un vínculo de decir, oye, como que lo conozco más. Y cuánto más significativo es cuando eso es verdad, o sea, esto realmente pasó, como cuando las películas después dicen basado en hechos reales. Y uno dice así como, oh, qué interesante, quisiera saber más. Bueno, lo mismo, así que me gustó mucho, me llamó mucho la atención porque cuántas veces yo enseñé eso como para el mundo de la ficción y estaba ahí para el mundo real. Muy cierto, tremendo. A veces, a mí también me llamó mucho la atención que creo que eso es cuando él dice, el escritor ha elegido las historias que pensó que divertirían y complacerían a sus lectores y les darían al mismo tiempo algún conocimiento de las vidas y pensamientos de sus antepasados. Que ciertamente hay muchas cosas que yo digo que son tesoros que uno no sabía, pero ciertamente como que mientras vamos leyendo y aprendiendo, vamos conociendo realmente esos tesoros de cómo enseñar, aleluya. Qué bueno es el Señor. Marinés creo que levantó la manito, sí. Que yo no las veo a todas. Sí, yo levanté. Una cosa que me captó la atención recién es que esto que decías de que no es mejor que un niño conozca como una fracción, una parte bien conocida, como bien manejada, a que sepa un montón de datos. Y yo decía, ¿y por qué? Porque tiene que conformarse con un poquito. Y en realidad entendí que no son niños, no necesitan conocer toda la historia y todas las cosas, pero sí enamorarse de la historia y querer aprender más. Entonces, si inculcamos este saber y que ellos puedan manejar un fragmento de la historia con fluidez, cuando sean más grandes van a tener como una capacidad más desarrollada para poder estudiar toda la historia en general. Porque creo que nosotros nos cerramos a que en el único momento que van a aprender es ahora cuando son niños, y no es así. Van a seguir aprendiendo toda la vida si hacemos del aprendizaje algo lindo, algo que les guste. Así que bueno, eso era nada más. Eso es así. A mí me pasa mucho, Marinés, que por lo menos en la Biblia uno quiere seguir leyendo, pero ya tú ves que tu hijo ya se fue, ya como que notas que la atención no es la misma desde el principio, pero no quisiera seguir leyendo y quisiera que él siguiera como que conociendo y aprendiendo, pero después te sorprende cuando de momento, por lo menos mía, abre la Biblia, no sabe leer, pero empieza a hablar cosas
que ciertamente sí leímos. Y ahí te sorprende que verdaderamente no hace falta uno estar leyéndole de una sentada o mucha información, sino que, como ella dice aquí, como que los niños son capaces de captar las ideas inteligentes en un lenguaje inteligente y de ninguna manera deberían quedar excluidos de lo mejor que se ha escrito sobre el periodo que estudian. Y yo digo que eso lo pongo en general, que como que saber lo que se les está dando y saber que esa idea, que eso que le va a transmitir, esa historia, va a ser su función, ¿verdad? Porque ellos son capaces de captar. A veces subestimamos, como yo digo, la mente de nuestros niños, pero ellos nos sorprenden en muchas ocasiones, en gestos, en actitudes que tú dices, realmente, pues, da fruto. No sé si alguien más quiera comentar. O continuamos con la lectura. No sé si alguien quiera ayudarme con la lectura. O si estamos a tiempo, Abby, no sé si... Sí, estamos a tiempo. Tengo el horario aquí. Bueno, continuamos con la lectura. Disculpen que se escuche un caballo al fondo, de mi niño. Muchos niños de 8 o 9 años estarán listos para leer con placer A History of England, o una historia de Inglaterra, de H.O. Arnold Forster, quien hace mucho tiempo se ganó una reputación excelente en el campo de la literatura educativa. Tanto en esta literatura como en asuntos de política más inmediata, el señor Arnold Forster tiene el don de ver el defecto y el remedio, una omisión y los medios para suplirlo. Vio que los niños ingleses crecían sin ningún conocimiento de las condiciones en que viven y de las leyes que los gobiernan, pero desde la aparición de Citizen Reader, o lector ciudadano, o las leyes de la vida cotidiana, hemos cambiado todo eso. La historia de Inglaterra, o como la llaman los niños, solo history, ignorando el hecho de que hay otras historias además de Inglaterra. Hasta ahora ha sido presentada a los jóvenes como esquemas de fechas y hechos, o como colecciones de historias románticas que contienen poca coherencia y mínimos resultados sobre la suerte del país. El señor Arnold Forster dice en su prefacio que él es reacio a presentar su libro con un título tan repelente como Resumen o Esquema de la Historia Inglesa. Tales títulos parecen implicar llanamente que están excluidos el elemento de interés y el romance, que son inseparables de la vida y los hechos de los individuos, y que una tabla cronológica ampliada cumplirá el deber de la historia. Pero leer la historia inglesa y no darse cuenta de que está colmada del interés, salpicada de eventos importantes y abundante en incidentes dramáticos, es perder todo el placer y la mayor parte de la instrucción que su estudio, si se lleva a cabo adecuadamente, puede brindar. El autor cumple su promesa implícita y su obra es, me atrevo a decir, tan colmada del interés, salpicada de eventos importantes y abundante en incidentes dramáticos como es posible. Considerando las limitaciones que le imponen los hechos que él escribe para lectores sin educación, y nos ofrece un panorama de toda la historia inglesa en un volumen agradable, copiosamente y sabiamente ilustrado de unas 800 páginas. Por ejemplo, qué revelador y lúcido es la siguiente, y cómo desearíamos todos habernos topado con un párrafo así en nuestros primeros estudios de arquitectura.
En la página 23 tenemos imágenes de 2 ventanas. Una de ellas es lo que se llama una ventana puntiaguda. Todos sus arcos ascienden en punta y se construyó mucho antes del periodo Tudor. La otra se construyó en la época de la reina Isabel. En ella, el eje vertical o parteluz de la ventana asciende directamente hasta la parte superior sin formar un arco. Este estilo de construcción de ventanas se llama estilo perpendicular, porque los parteluces de la ventana son perpendiculares. Algunos de los edificios más famosos de Inglaterra que se construyeron en la época Tudor y en estilo perpendicular son la capilla de King's College en Cambridge y Hatfield House, la residencia del Marqués de Salisbury en Hertfordshire. En este volumen, el señor Arnold Forster ha hecho para los niños y los analfabetos lo que el profesor Green hizo en su Shorter History of England para estudiantes un poco más avanzados, despertando a muchos hacia el hecho de que la historia es un tema fascinante de estudio. He aquí una verdadera introducción a la verdadera historia. Las descripciones de personajes son en especial una valiosa característica de la obra. ¿Sigo hasta las fechas o me detengo ahí? Te iba a decir si quieres que te ayude con la lectura. ¿Sí? ¿Ya? Sí, porque se escuchan los nenes al fondo, ¿verdad? Ya, continuamos entonces. Disculpen. No te preocupes. Fechas. A fin de dar precisión a lo que pronto puede convertirse en un conocimiento bastante amplio de la historia, tome una hoja larga de papel o cartulina y divídala en 20 columnas, dejando que el primer siglo de la era cristiana quede en la mitad y que cada columna restante represente un siglo antes de Cristo o después de Cristo según sea el caso. Luego que el niño mismo agregue, con la medida que pueda, los nombres de las personas con las que se encuentra en el debido orden, en su ciclo apropiado. No necesitamos preocuparnos por ahora en fechas más exactas. Con esta simple tabla de los siglos, la mente del niño armará un panorama gráfico con el cual verá los eventos en su orden temporal. Idea de imagen disponible y aparece el link con la idea de esa imagen, cómo lo podemos hacer. Es una actividad para realizar con los niños, no necesariamente tienen que saber las fechas específicas, pero sí más o menos tener la línea cierto del tiempo en la mente y poder identificar los personajes antes y después de Cristo por lo que puedo ver. Ilustraciones hechas por los niños. Las lecturas de historia proporcionan un material admirable para la narración y los niños disfrutan narrando lo que han leído u oído. También les encanta hacer ilustraciones. A los niños que habían estado leyendo Julio César y también Vidas paralelas de Plutarco, se les pidió que hicieran un dibujo de su escena favorita y los resultados mostraron el extraordinario poder de la visualización que ellos poseen. Está de más decir que lo que visualizan o imaginan claramente lo saben. Se ha convertido en una posición de por vida. Los dibujos de los niños en cuestión son interesantes desde el punto de vista psicológico, ya que muestran qué diverso y a veces desconocido es lo atrayente de la mente infantil, y también que los niños tienen el mismo placer intelectual que las personas de mente cultivada al desarrollar nuevas observaciones y sugerencias. Los dibujos, dicho sea de paso, dejan mucho que desear, pero tienen esto en común con el arte de los pueblos primitivos. Cuentan la historia de manera directa y vivida. Una niña de 9 años y medio representa a Julio César conquistando Gran Bretaña. Viaja en un carro montado sobre guadañas y está vestido de azul, y trozos de cielo azul aquí y allá le dan color complementario. A lo lejos, un soldado planta la insignia con el águila romana, negra sobre fondo rosa. En primer plano,
Hay un combate cuerpo a cuerpo entre romanos y británicos, cada uno con una espada enorme de longitud. Otras figuras aparecen haciendo diversas cosas. Otro dibujo nos muestra a Antonio pronunciando su discurso después de la muerte de César. Esta niña, que es mayor, proporciona arquitectura. Uno mira a través de un arco que conduce a una calle lateral y en primer plano. Antonio está de pie sobre una plataforma al final de un tramo de escalones de mármol. La actitud de Antonio expresa indignación y desprecio. Abajo hay una multitud de romanos ataviados con la toga, cuyas actitudes muestran diversos matices de abatimiento y consternación. Detrás está el sirviente de Antonio en uniforme, sujetando el caballo de su amo, y en la plataforma, en la parte trasera de Antonio, yace César, con la púrpura real arrojada sobre él. El principal valor del dibujo, y en tanto dibujo, es que cuenta la historia. Otra niña dibuja Calpurina, rogándole a César que no vaya al Senado. César está armado y perturbado, mientras Calpurina sostiene la mano extendida de él y con las suyas mientras se arrodille ante él. Con el rostro levantado en súplica, su camisón azul suelto y su larga cabellera dorada aportan color al cuadro. Este artista tiene 14 años y el dibujo se encuentra mejor elaborado. Otro artista presenta a Bruno y Porcia en el huerto con un muro meridional. El ladrillo rojo, espalderas y dos dignificadas figuras que apenas cuentan su historia. Otro niño nos muestra la escena en el tribunal con César sentado en púrpura real, Bruto arrodillado ante él y Casca de pie detrás de su silla con la mano extendida sosteniendo una daga, diciendo: por mí las manos hablen. Mientras César dice: ¿no está Bruto inútilmente de rodillas? Nuevamente tenemos a Lucio tocando para Bruto en la tienda. Bruto, armado de pies a cabeza, sentado en un taburete, intenta en vano leer, mientras Lucio, una apuesta figura sentado frente a él, toca el arpa. Los dos centinelas, también completamente armados, están tendidos en el suelo profundamente dormidos. Otros nos representa a Claudio vestido de mujer en el Festival de Mujeres, las damas con ojos notables y cada una con antorcha encendida. Otra imagen representa con mucho espíritu a César leyendo su historia a los galos conquistados, que se paran en filas en la ladera de la colina escuchando al gran hombre con paciencia ejemplar. En estas ilustraciones originales, varias de ellas realizadas por niños mayores que aquellos a que nos referimos en esta obra, tenemos un ejemplo de las diversas imágenes que surgen en la mente de los niños durante la lectura de una gran obra, y un simple vistazo de la mente de un niño nos convence de la importancia de sustentar esa mente con carne sustanciosa. La imaginación no despierta ante la sugerencia de cosas débiles y bien diluidas que con demasiada frecuencia se ponen en manos de los niños. Jugar a la historia. Los niños tienen otras formas de expresar las concepciones que les nacen cuando están debidamente alimentados. Juegan a sus lecciones de historia, se disfrazan, hacen cuadros, representan escenas o tienen escenarios y sus muñecos actúan, mientras pintan la escenografía y pronuncian los discursos. Los modos de expresión que encuentran los niños no tienen fin cuando ellos tienen algo que expresar. El error que cometemos es suponer que la imaginación es alimentada por la naturaleza o que ella labora a partir de la insípida dieta de los cuentos infantiles. Deje que el niño obtenga aquella carne que él necesita gracias a sus lecturas de historia y en la literatura que naturalmente se recopila en torno a dicha historia, y la imaginación se activará sin ninguna ayuda nuestra. El niño vivirá en todo detalle 1000 escenas sirviéndose de la más mínima insinuación de las mismas que llegue a captar. ¡Wow! La verdad es que está muy bonito todo lo que leímos.
habla sobre cómo a través de una historia que nosotros leamos a los niños o que ellos lean, ellos pueden, o sea, podemos pedirles que a lo mejor elijan su escena favorita. Y en base a eso acá nos contó de varios niños que dibujaron distintos tipos de escenas y cómo ellos la representaban a través del dibujo, y también pueden representarla a través de una obra de teatro, pueden pintar la escenografía, pueden disfrazarse, o sea, acá hay muchísimas ideas, sobre todo para las mamás que a lo mejor no están enfocadas en rendir a lo mejor un currículum específico o aprender para una prueba y son un poquito más libres. Acá vemos que hay un montón de ideas para aplicar. También en un comienzo se hablaba sobre la narración y cómo nosotros podemos ver que los niños tienen una gran capacidad de narrar y también ir recordando todos los hechos que ya leyeron por sí solos, de repente sin ayuda de nosotros. Ellos tienen una gran capacidad de poder retener y entender la información. Entonces ahí nos vamos al principio de Charlotte Mason, que habla sobre no menospreciarlos, ¿cierto? Y no mirarlos como en menos, o que ellos no pueden, o que no tienen capacidades. Entonces acá la verdad es que lo que leímos está bastante bueno, lo referente a las ilustraciones. Y en fechas nos da una actividad a realizar en donde podemos una hoja doblarla en varias partes, ¿cierto? Y poder crear una tipo línea del tiempo para que el niño pueda, ya sea si no sabe escribir, quizás dibujar a los personajes de esa línea del tiempo. Gracias, Avi. De verdad que es impresionante porque a veces uno lee y uno ve esas cosas en sus hijos y entonces uno a veces hasta, yo creo que Charlotte Mason lo dijo, como que cuando el niño está imaginando no lo interrumpa, como que no es momento para tú hablarle o interrumpirlo o decirle que juega, o sino que o te metes en la historia con tu hijo o lo dejas que él siga jugando. Y he visto en mi hija, en cuanto a historias bíblicas o historias que también hemos leído normal, ella las actúa y a veces uno como que leyendo esto es muy cierto, el niño realmente va a narrarlo y no tenemos que como que manipular su narración y esperar como una narración como uno, sino que esperar la narración que ellos van a hacer porque son capaces. Pero es tremendas ideas, de verdad que sí. No sé si alguien más quiera comentar y gracias, Abu. Sí, agregar que me gustó lo de la Biblia, por ejemplo, el hecho de que podemos también quizás leer una historia bíblica y que dibuje la parte que más le gustó. Eso está muy bueno también para a lo mejor la escuela dominical o actividades de ese tipo. Veo a Seymara que levantó la mano. Sí, yo quisiera solamente para compartir con ustedes algo que he observado. Todos los niños, sea la educación que tengan, ¿verdad? En cualquier escuela o en cualquier lugar, ¿verdad? De gobierno o privado, siempre tienden a vaciar, ¿verdad? Lo que aprenden de manera normal, habitual, ¿verdad? Como parte de su niñez, y eso es hermoso. Lo triste es que los niños, otros niños que no tienen el privilegio de ser educados en el hogar, no tienen el tiempo para vaciar todo eso que vieron, todo eso que aprendieron, todo eso que conocieron, porque están todo el tiempo después, al menos aquí es de 8 de la mañana a 3 de la tarde, y después llegan a su casa a estudiar, y después de estudiar ponle que vayan a la iglesia o se acuesten ya a dormir. No tienen el tiempo de vaciar y es muy triste cuando los niños no pueden expresarse. Y esa manera de vaciar es también una manera de recordar y de aprender también y de vivirlo por ellos mismos. Y es hermoso
cuando los niños son educados en el hogar, porque les brindamos esa oportunidad de poder vivir lo que aprendieron y de jugarlo y divertirse, ¿verdad? Y es parte de toda experiencia de todo niño. Pues orando por aquellos padres que no le permiten, ¿verdad?, tener este tiempo de vaciarse y recrearse en lo que han aprendido. Amén, amén. No sé si hay alguna más que quiera comentar. Si no, son las 9 acá. Cedo la parte a Abby. Y gracias siempre por... Muchas gracias, Liz, y gracias por tu dirección el día de hoy. Bueno, terminamos hoy día con el tema de historia. Nos quedan solo 3 materias, que sería gramática, lengua extranjera y arte pictórico. Y luego de eso ya pasamos a la parte 6 y última del volumen 1. O sea, ya estaríamos terminando el volumen 1. Y se ve bastante interesante la última parte porque el título es La voluntad, la conciencia y la vida divina del niño. Así que ahí, terminando esas 3 materias, ya deberíamos pasar a la última parte del volumen 1. Bueno, en la parte de los avisos he estado pensando sobre las charlas de interés que realizábamos el año pasado, una vez al mes, en donde proponíamos un tema, nos reuníamos una hora antes o una hora después de la lectura del volumen 1 y podíamos tener una conversación ya de otros temas, quizás sin tanta pauta, podíamos explayarnos un poquito más. Y se me ocurrió la idea, no sé qué piensan ustedes, de que podemos hacer una charla por mes, continuar con eso, y que a lo mejor cada una de ustedes pueda exponer o hablar de un tema que considere que haya a lo mejor ayudado a su vida. Este tema puede ser ya sea bíblico o a lo mejor puede ser de organización en el hogar, organización en las comidas, quizás alguna materia que ustedes le estén dando a sus hijos que les ha resultado muy bien o que a lo mejor se han como interiorizado un poquito más y sienten que quieren compartir eso. La idea es que este espacio lo podamos usar para que podamos compartir aquello de que el Señor a lo mejor nos ha bendecido en conocimiento o en experiencia con otras mamás. Entonces sería de esta manera. Sería 1 hora de la charla de interés. Calculo, capaz, no sé, pueden ser 15, 20 minutos o media hora máximo la exposición que expone la mamá del tema y después el resto lo dejamos para las personas que se conecten, que podamos conversar sobre ese tema, hacer preguntas quizás o profundizar un poquito más. No sé qué les parece. Porque antes, el año pasado era como, ay, ¿de qué hablamos? Y a lo mejor hay muchas ideas, pero quizás algunas les interesa, otras no, o siempre hablan las mismas. Entonces, en este caso ya sería como un compartir que cada una propondría un tema. Que dejo el espacio para que comente. Saludos. A mí me gustaría compartir sobre los alimentos y el tiempo, porque toma tiempo pues estar en la cocina y a mí me ha bregado muy, muy, muy bien hacerlo todo muy temprano, bien temprano, y me gustaría añadir algo sobre el hacer la cocina. Se pegó. ¿También se les pegó o solo a mí? No la escucho a... Sí, se quedó pegada.
Pucha, qué lástima. Estaba interesante lo que estaba comentando. Bueno, por mientras, ¿alguna más que quiera comentar? Porque no se recupera la conexión. Yo solamente despedirme, ya tengo que irme a trabajar. Gracias. Dios la bendiga, que esté muy Bendiciones. bien. Chao, chao. Bien, entonces así lo hacemos. Yo después le escribo a cada una a ver si hay algo que les interesaría compartir. Y bueno, las voy anotando y ahí vemos, depende, primero si es que hay a lo mejor mamás que se ofrezcan a partir primero, por ejemplo como Chaimara que estaba hablando, quizás ella se anima a ser de las primeras. Bueno, a las que primero se motiven las vamos anotando y las de después ya quedan como a la lista por orden alfabético de la A a la Z. Bien, ¿hasta ahí alguna duda, consulta? Cambio de horario. Cambiaríamos el horario, partimos la próxima semana, el día viernes a las 9 de la mañana, horario Chile. Después cuando cambie va a ser una hora más temprano. Sería a las 8 Chile, pero para todos los países se mantiene igual. Solamente para Chile cambiaría el horario, que parte desde el 4 de abril el cambio de horario. Bien. Y eso. En la parte, ¿sí? Pero si cambia en Chile, va a cambiar también en los demás países. O sea, ustedes se retrasan una hora, pero los demás tendrían otra diferencia horaria. O quedaríamos... Nosotras nomás nos adaptamos. Chile, o sea, ustedes se mantienen en su mismo horario y nosotros en vez de estar a las 9, deberíamos estar a las 8. O sea, para nosotras cambia, pero no para el resto. Ahora, por ejemplo, si cambia la hora en Chile y nosotros quisiéramos que ustedes se adaptaran a nuestro horario actual de las 9, claro, todos los demás países tendrían que cambiarse a nuestro horario. Pero somos nosotras las que nos vamos a acomodar, digamos, a este cambio. Que el año pasado fue así. De hecho, era a las 8. Y después cuando lo cambiaron, nos tuvimos que cambiar a las 9. Y ahora volvemos a las 8. Algunas mamás decían que no les acomodaba quizás tanto el horario de las 9 porque ya los niños estaban levantándose y demás. Entonces ahora les debería acomodar más el de las 8 de la mañana. Ahora deberían estar mucho más cómodas, al menos las hermanas de Chile. Bien. Y por último, agradecerles a todos por sus mensajes, por sus palabras que me dijeron en la semana, de verdad. Fueron de mucho ánimo, de mucho aliento, por todo lo que les conté la semana pasada, de la escolarización de mi hijo. Así que muy, muy agradecida. Me tomo de todas sus palabras que vienen como un abrazo gigante del Señor en este tiempo. Así que eso, muy, muy bendecida de sus palabras y bueno, de estar juntas, de compartir, de ir pasando la vida, ¿cierto? En este tiempo aprendiendo juntas ha sido de mucha bendición. Así que eso, muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla para la segunda lectura. Ya, ¿pueden ver la pantalla? Lo que estoy compartiendo. ¿Sí? Súper. Ok, entonces nosotras leímos... Bien, este libro llevamos algunos capítulos leídos, Inactividad Magistral. Haciendo un breve resumen, habla de que nosotros queremos darle lo mejor a nuestros hijos. La inactividad magistral se basa en un sólido fundamento de autoridad. Control y autoridad sería la parte magistral y sabiduría pasiva sería la parte de inactividad. O sea,
una pasividad, pero dentro de los límites. Tanto si aplicamos solo una o solo la otra, sería un desastre. Por eso es necesario tener como el equilibrio y poder aplicar ambas, tanto la inactividad magistral. Entonces necesitamos un equilibrio. Leíamos anteriormente la historia de un niño que contaba que había ido a una fiesta que estaba totalmente controlada y otro que había ido a una fiesta que era totalmente, ¿cómo se puede decir?, pasiva, donde no había control. Entonces ambos extremos eran malos y la idea es poder tener un equilibrio. Volvemos a lo mismo. ¿Tienes la idea de lo que tus hijos están pensando o haciendo? Nos llevaba a reflexionar sobre poder conocer a nuestros hijos, qué es lo que ellos están pensando, y de esa manera también poder actuar en base a lo que estemos viviendo. Dice, estúdialo y aprende qué es lo que le apasiona a tu hijo. Estuvimos hablando del cerco de autoridad, que nuestro cerco debe estar bien colocado, debemos establecer límites y bueno, la verdad es que la autoridad de mamá y papá no es negociable. Eso es lo que podíamos leer. Y leíamos una frase que la vimos anteriormente en el libro Días Suaves y Fáciles, que es: la madre que se esfuerza por dotar a sus hijos de buenos hábitos se asegura para sí días tranquilos y fáciles. O sea, en realidad todo esto que estamos aprendiendo, si logramos llevarlo a la práctica, nos va a resultar la vida más fácil a nosotras mismas, así que es para nuestro propio beneficio. Bien, entonces, decía que si el hijo juega todo el tiempo a madre, podría hacer esto, madre, podría hacer esto otro, y si mejor no hago lo que me mandaste, preguntarse, ¿estoy tratando al complacerlo de que calme su llanto? ¿O cuál es la verdadera intención de mi corazón? Quizás el niño está controlando mis pensamientos o mis actitudes. También comentaba de que es súper fácil identificar a los padres que no confían en Dios, porque ellos generalmente están agobiados y los hijos se preguntan si el padre es el compañero, el sirviente o el capataz. ¿Quién es mi papá? Entonces nos llevaba de repente no explicar tanto o no explicar demasiado. Bien. Vamos a continuar con la lectura en la página 15. Entonces, más citas de Charlotte Mason en crianza de los hijos. Toda madre reflexiva inventa 1000 formas de educar en su hijo un ojo justo y una mano fiel. Los padres son muy celosos de la individualidad de sus hijos. Ellos desconfían de la tendencia a desarrollarse todos sobre el mismo plan, y este celo instintivo es correcto. Es más que cualquier otra cosa la influencia del hogar que se ejerce sobre el niño lo que determina el carácter y la carrera del futuro hombre o mujer. ¿Quién fijará las limitaciones al poder de los padres? El entendimiento y el amor de los padres, sobre todo las madres, son de bendición. Es un don divino que llena de reverencia a los espectadores. Es el deber de los padres educar a sus hijos en la fuerza moral y el propósito y la actividad intelectual, como lo es también alimentarlo y vestirlo. Poner al niño en el camino correcto para el cumplimiento de las posibilidades inherentes a él es la vocación de los padres. La individualidad de los padres es gran posesión para sus hijos. Sea cortés, espontáneo, agradecido, considerado, sincero,
Esos son aspectos del deber suficiente para ocupar la atención de la madre y el niño durante todos los días de la vida del niño. Esas son frases que están en otros volúmenes. Un buen negocio, dejarlo solo. Cuando nuestras 2 primeras hijas aún eran preescolares, mi esposo los llevó al parque sin mí. Tuve algo de trabajo para terminar, así que surgieron adelante y caminaron las 2 cuadras antes que yo. Unos 20 minutos después terminé y me apresuré a unirme a ellos. Al doblar la esquina pude ver a nuestra hija más joven en ese momento trepando por las patas del columpio. Casi había llegado a la barra superior a unos 3 metros del suelo. Las imágenes se precipitaron frenéticamente por mi mente. Podía verla resbalar y caer al suelo, verla fallar su agarre y golpearse los dientes delanteros en el poste, verla deslizarse por el poste y conseguir una terrible quemadura en la piel. Verla. ¿Sabes a lo que me refiero? Nosotros las mamás somos tan buenas imaginando eso. ¿Qué pasaría si? En cierto modo, esa tendencia es buena. Nos ayuda a proteger a nuestros pequeños del peligro potencial en vez de simplemente limpiar el desorden después. Pero el truco de la inactividad magistral es no comunicar esos pensamientos a los niños. Necesitamos guardarlos para nosotras y mantener la calma. Mantener un ojo alerta. Sí, a veces añado una palabra sabia de precaución, pero no hasta el punto de provocar ansiedad nerviosa. Charlotte pensaba que las madres deberían darles a sus hijos la facilidad de dejarlos solos y no deberían oprimir a los jóvenes con sus propios cuidados ansiosos. Para muchas madres, especialmente una madre que educa en el hogar, los niños se convierten en su vida. Aunque Charlotte no era madre, ella sabía que una madre tiende a estar demasiado absorta con sus hijos. Cada momento de vigilia está lleno de sus necesidades, sus ambiciones, sus culpas, sus puntos fuertes, sus victorias, sus dolores de estómago, sus macarrones con queso. Si no tenemos cuidado, terminamos tan concentrados en ellos que también comienzan a enfocarse en sí mismos. Se vuelven ensimismados y ansiosos en su progreso. La pequeña persona de 10 años que quiere saber si sus logros están a la altura de la media de su edad, o el que habla contigo de sus malos hábitos y la mejor forma de curarlos, es desagradable, porque uno siente instintivamente que el niño está ocupado con sus cuidados que pertenecen únicamente a los padres. La carga de formación de sus hijos debe ser asumida únicamente por los padres, pero sopórtenlo con gracia tranquila y un porte erguido, como una campesina española lleva su cántaro de agua, como en todas las áreas de la inactividad magistral. El equilibrio es crucial. La moraleja no es que todas las madres deban ser descuidadas y egoístas, pero muchos niños se beneficiarán mucho de dejarlos solos. Inactividad magistral, lo que es. Una forma fina y sencilla, un buen negocio en dejarlos solos. Soportar la carga de la educación de los niños con gracia tranquila. Lo que no es, oprimir a los niños con un cuidado ansioso, descuido y egoísmo, y demasiado absorto en los niños. Confiabilidad en los niños. Comencé mis lecciones de piano cuando tenía 8 años y tuve varios profesores. Una de ellas no estaba segura de su propia capacidad para enseñar y sintió que no estaba tan calificada como otros. Bajo su influencia aprendí algo, pero también me desprendí de la práctica y ella lo justificó, porque no tenía confianza en sí misma como maestra. No esperaba que sus estudiantes pudieran sobresalir. Sin embargo, la maestra que tuve después de ella dio por sentado que podía sobresalir y esperaba que hiciera lo que fuera necesario. Ella no me dio conferencias o charlas de ánimo. Había algo en ella que comunicaba: así es como es, y esto es lo que puedes hacer y vas a hacerlo.
Debido a su confianza, florecí y aceleré en entorno. Charlotte explicó que lo mismo es cierto para padres e hijos. No solo la confianza en sí mismos, sino también la confianza en sus hijos. Es un elemento de la inactividad magistral. Algunas madres simplemente saben que van a hacer un trabajo terrible con sus hijos y no creen que puedan hacer un buen trabajo en la crianza de los hijos como lo hace la señora fulana de tal. Y su falta de confianza se traslada a los niños. Excusan la desobediencia de sus hijos y malas actitudes porque piensan: soy tan mala madre que no hay forma en que pueda esperar que mi hijo haga las cosas bien. Entonces los niños escogen basarse en esa creencia y actuar en consecuencia. ¿Ves? Te dije que no podía esperar que ellos se comportaran. Se lamenta la madre. Otras madres muestran su falta de confianza de otra manera. Ahogan a sus hijos con órdenes excesivas y muchas advertencias sobre fallar. Ahora ten cuidado cuando limpies la mesa. 3 segundos después. ¿Estás teniendo cuidado? No dejes caer los platos. 2 segundos después. Esa pila es demasiado alta, vas a tirar esos platos. 1 segundo después. Oh, ten cuidado, se están inclinando. A esas alturas, el pobre niño está tan nervioso y agotado que deja caer los platos. Y la madre gime: mira, te dije que los dejarías caer. En contraste con ambas actitudes, Charlotte alentó a los padres a cree en la relación de padre e hijo y confíe que los niños lo harán también y cumplirán por su parte. Lo harán si ellos no están preocupados y si tú no estás preocupado. Tus hijos pueden hacer lo que deberían hacer. Ustedes pueden confiar en eso. Inactividad magistral, lo que es confianza en los niños y lo que no es preocupado por los niños. Más citas de Charlotte Mason en crianza de los hijos. Deshágase de las malas hierbas y fomente las flores. El cuidado principal de los padres es que aquello que proveen sea sano y nutritivo, ya sea en forma de libros ilustrados, lecciones, compañeros de juego, pan y leche o el amor de la madre. ¿Qué debe tomar la dirección e inspiración de toda la vida casual a su alrededor? Deberían ser nuestras pobres palabras y modos el punto de partida desde el cual y en la dirección en que él se desarrolla. Este es un pensamiento que hace que el mejor de nosotras contenga la respiración. Todos los niños tienen un interés natural por los seres vivos que les rodean que los padres deben fomentar. Los padres conocen a sus hijos mejor que otros y por esa razón cree más en ellos. ¿Alguno de nosotros puede amar como un niño pequeño? Padre, madre, hermanos y hermanas, vecinos y amigos, nuestro gato y nuestro perro, el más miserable juguete viejo roto, todos vienen por esa ternura generosa. El deber de los padres es mantener la vida interior del niño con ideas, así como se sostiene su cuerpo con comida. El niño es ecléctico, él puede elegir esto o aquello. Por lo tanto, por la mañana siembre su semilla y al atardecer no retenga su mano, porque él sabe cuál prosperará, ya sea esto o aquello, o si ambos serán igualmente buenos. El papel de la madre o del maestro de los primeros años, de hecho a lo largo de toda la vida, es sembrar oportunidades y luego mantenerse en segundo plano, listo con una mano de guía o contención solo cuando éstas son muy deseadas. Muchas frases sabias nos compartió Charlotte Mason. Me gusta la que habla sobre que nosotros tenemos que proveer algo sano y nutritivo, y eso sano y nutritivo pueden ser libros, comida o simplemente el amor de la mamá. Entonces lo cuenta como de una manera muy, muy sencilla. Bueno, veíamos en primera instancia aquella mamá que siempre tiene pensamientos catastróficos. No sé si se sintieron identificadas, yo sí. Cuando ven a su hijo en alguna actividad, no sé, como decía ella, quizás
subiéndose a un columpio y uno piensa inmediatamente, oh, se va, no sé, se va a caer, se va a partir la cabeza, se va a desangrar, se va a romper un diente. Y bueno, hablaba sobre que a veces las madres comparten eso con sus hijos y le traspasan, yo creo, ese temor, esa inseguridad. Entonces por eso decía que un buen negocio era dejarlo solo igual, un poco, confiar en ellos, ¿cierto? Y yo creo que también nos lleva a analizar qué estamos pensando, qué está en nuestra mente. Dios dice que nos llenemos, ¿cierto? De todo lo bueno, de todo lo amable, lo perfecto y capaz que estamos pensando que también tenemos esos pensamientos tan complejos. Bueno. Y la segunda parte hablaba de confiabilidad en los niños. Contaba la historia de una profesora que ella como profesora dudaba, por lo tanto al niño en el instrumento no le iba muy bien porque ella dudaba. Y la otra profesora, que era muy segura en sí misma, y le exigía al niño lo que sentía que él podía dar. Entonces, por ende, el niño daba lo que tenía que dar, que era la excelencia en lo que estaba haciendo, o sea, hacerlo bien. Entonces, hablaba también sobre cómo nosotros influimos en los niños, en el entorno. Y también contaba de esa madre que está todo el tiempo, bueno, anda a hacer esto, una actividad, contaba ya los platos, ¿cierto? No sé, recogerlos o guardarlos. No se te vaya a caer, mira que se te cae, mira no hagas esto, hiciste esto. Bueno, y ahora entiendo también un poco por qué soy como soy, porque creo que todo eso fueron conmigo, entonces yo soy muy catastrófica y soy también muy insegura, demasiado insegura. Con el tiempo me he ido lanzando nomás a la vida y bueno, con la ayuda de Dios, haciendo lo que tengo que hacer, pero generalmente con mucha inseguridad. Y es porque estas palabras están todo el tiempo en mi cabeza, y cómo nosotros podemos afectar también a nuestros hijos por medio de eso. Así que bien, María Inés y luego Mirta. Sí, yo tengo una anécdota que creo que englobaría las dos partes. Me acuerdo de una vez que yo era chiquita, de haber tenido unos 4 o 5 años, y mi mamá salía a predicar a distintos vecinos por ahí que vivíamos en el campo, y en el medio de ahí donde mi mamá estaba charlando había una pequeña acequia o una zanja donde corría bastante agua, pero era chiquita. Entonces yo veía la zanjita y yo dije, yo esto lo puedo saltar, y empecé a saltar y mi mamá empezó, no saltes, porque te vas a caer, no saltes porque te vas a caer, y así me lo repitió. O sea, era muy chiquita la zanja y yo la podía saltar muy bien, pero me lo repitió tantas veces que me terminé cayendo. Y creo que una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta es que los niños nos creen lo que les decimos, así como también nosotros nos hemos creído lo que nuestros padres nos decían, como vos contabas, Javi, cuando te dicen que no servís para nada o que sos un inútil o que no sé, que haces todo mal o que sos muy torpe. Son palabras que yo también escuché y por un tiempo me las creí, y creo que en el no podés, que también nos han dicho tanto cuando hemos sido chicos, vos no podés hacer tal cosa, vos no podés hacer tal otra. Y yo me acuerdo cuando yo era niña, que yo me prometí, siendo niña me prometí que cuando fuera grande no iba a pensar así de los niños. Cuando fuera grande yo iba a dejarlos que lo que ellos pensaran que podían hacer, lo podían hacer. Obviamente cuando uno es niño cree que puede hacerlo todo, pero llegando a mi adultez y ahora siendo mamá, siempre como que me acuerdo de esto, de esa sensación que yo tenía de menosprecio realmente. Ahora se lo puedo poner en palabras, porque realmente sentía que me menospreciaban, y ahora yo puedo decir, bueno, obviamente en la medida de lo que los niños realmente pueden hacer, pero no pensar, o sea, dejarlos por lo menos intentarlo, y si en este momento no pueden, que se den cuenta de ellos porque lo intentaron y no porque yo les estoy diciendo no vas a poder y ni siquiera los dejo intentar.
Así que bueno, eso, creo que es importante esto también, bueno, esto de no tener pensamientos catastróficos con respecto a lo que les puede pasar, porque primeramente tenemos que confiar que nosotras no podemos librarlos de todo mal, porque no somos Dios, y segundo que tenemos al Señor, que Él se encarga. No es la dejadez de, bueno, que se tiren de arriba del techo, total el Señor los cuida, pero tampoco estar presuponiendo que van a pasar todas cosas malas. A veces hay cosas que hacen mis hijos que a mí me sorprenden, y a veces prefiero no mirar para no tener imaginaciones raras, pero en general creo que es importante dejarlos solos, que hagan, que prueben, siempre dejarlos solos, pero no dejar de mirarlos, para estar atentas, pero bueno, sin volvernos locas. Hola, muchachas. Buenos días, Dios les bendiga. Pues ahí pensando, realmente me río porque, pues como dice Abby, pues yo también tiendo a ser muy insegura y a veces pues me voy a la línea un poco, me vuelvo como que un poco histérica. Inclusive, o sea, tiendo a ser una persona, puede ser, lo he arrastrado posiblemente ¿verdad? Desde que fui criada. Pues yo tiendo a siempre estar como que preocupada, ¿ves? Y realmente eso es una tendencia de mi personalidad que tengo que trabajarla porque es antibíblico, ¿ves? El Señor dice que depositemos nuestras cargas en Él, ¿ves? Así que pues he tenido que trabajar mucho con eso. Pero inclusive mi pastor me molesta y me dice, en una ocasión estábamos en la finca, en casa de Daina. En casa de Daina hay una finca de lo más bonita y entonces estábamos los niños bregándola. Entonces pues mi hija, pues hay muchos hormigueros en ocasiones, ¿verdad? Que se forman y pues uno tiene que estar pendiente porque los pisan. Y pues, pues mi hija realmente ni siquiera se había acercado y ya estaba un poquito como que, mira, ahí está un hormiguero, pero lo puso muy grande, ¿ves? Cuando posiblemente era más sencillo. Entonces mi pastor me molesta, me decía, Mirta, está haciendo un buen trabajo, y Claudia está quizás siempre ya tan preocupada como siempre tú estás por cualquier cosa. Y entonces pues nos reíamos nosotros, ay Dios mío, tengo que trabajar en eso. Pero pues ellos son una esponja y realmente está en uno. ¿Ves? Está en uno, como dice Marinel, no tampoco en la dejadez, pero sí tratar de estar en todo momento consciente. Porque por lo menos en mi caso, a mí lo que me afecta es que me vuelvo desagradecida, vuelvo mi día quizás no confiando y disfrutar de la plenitud del Señor, y pues realmente se ven afectadas otras cosas. Y inclusive en el mismo proceso de educación, si uno está, si yo que tiendo así mucho a estar insegura, pues no logro deleitarnos en el proceso educativo, ¿ves? Y entonces puedo perder la paciencia muy fácilmente, y todas esas cosas. En estos días también yo vivo en unos altos, no tengo patio como tal, ¿verdad? Subimos varias escaleras, pues yo tengo una perrita y entonces pues a veces la perrita se nos ha ido y me vuelvo histérica y Dios mío, buscar a una hora, que a mis hijas les encanta que pase eso porque lo encuentran como una aventura. Pero dentro de todo de yo tratar como que descontrolarme, yo, Señor, en estos días la perra está afuera y entonces yo la veo por la ventana y estuve así de, Luna, entra, porque las veces que lo he hecho sale, es peor, o sea, realmente se va en banda. Entonces, pues mi hija me ve que yo trato de controlarme antes de pegar el grito de la perra, y mi hija, que tiene 9 años, cada vez me dice, mami, te controlaste mucho. Yo sí, Claudette, traté de controlar para no ponerme histérica porque realmente me iba a desarbolar. Pero pues nada, que el Señor nos ayude en esta encomienda. Como dice Mariné, no somos Dios y es cuestión de someter nuestro corazón todos los días y estar consciente del Señor. Dependo de ti, ¿ves? Y lo demás yo creo que el Señor estará a la obra. El Señor la hará. Pero pues, en el nombre del Señor, que nos ayude con nuestra gente. Oren por mi hermana, por favor. Sí, oremos por todas, por favor. Ivana. Algo cortito que pensaba ahora mientras hablaban las chicas, que la autoestima lo formamos
con lo que escuchamos que nos dicen o lo que dicen de nosotros, sobre todo nuestros padres o nuestro círculo más cercano. Entonces, qué importante que animemos a nuestros hijos, pensaba, sobre todo los que son más pequeños, no infundirles ese temor, como decía la Marita, no, vos no te sale, déjame a mí, que a veces uno en el apuro, déjame que yo te pongo la zapatilla, déjame que lo hago yo porque lo hago mejor y más rápido. Sino animarlos, estimularlos en que prueben y que si no salen, bueno, después seguimos intentando también trabajar con la frustración, que a veces hasta uno de grande no soportamos mucho las frustraciones cuando algo no nos sale, y quizás, bueno, es porque de chiquitos no lo hemos ejercitado. Entonces pensaba eso, que cuidadosos debemos ser con nuestras palabras. Eso nada más. Muchas gracias, chicas, muchas gracias, Ivana. Yo pensaba en que finalmente todo esto que estamos leyendo igual nos lleva a la palabra de Dios, porque, por ejemplo, habla de todo esto, en resumen habla, confía en Dios, ¿cierto? Pone tu confianza en Él, cuida tus palabras, cuida tus pensamientos, también es como pide sabiduría, ¿cierto? La Biblia habla de que nosotros debemos pedirla y si la pedimos Él nos va a dar. Entonces, a veces uno se pregunta, ¿cómo hago? O sea, tengo tanta información, tanto conocimiento ahora, ¿cómo hago para poder no equivocarme o llevarlo a la práctica? Bueno, sí nos vamos a equivocar todo el tiempo porque no somos perfectas, pero podemos encontrar un equilibrio. O sea, a lo mejor no lo vamos a hacer perfecto, pero tampoco lo vamos a hacer tan mal, al punto de que a lo mejor ese hijo, no sé, pues sea totalmente miedoso, totalmente inseguro, Entonces, claro, ahí encontrar el equilibrio y lo otro, tener sabiduría para poder llevar la crianza a cabo, que es tan difícil. ¿Y cómo lo llevamos? Solamente acercándolo al Señor en oración y en su palabra. Entonces, al final es como todo un complemento de lo mismo. Marines. Sí, creo que justamente esto último que dijiste, llevarlos al Señor, porque tenemos que tener claro una cosa. Creo que muchas veces cuando queremos mantener el control de todo, el que se cae, lo que pueden o no pueden hacer, es nuestra naturaleza femenina de querer controlarlo todo. No estamos confiando en la palabra del Señor, donde dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y nosotros muchas veces queremos evitar muchas cosas y intervenimos demasiado en eso y no dejamos que pasen muchas veces, y a veces es necesario. Y bueno, nuestros hijos tienen que aprender también que todo ayuda bien, y a veces hasta un golpe, un porrazo o lo que sea que suceda en consecuencia de ciertas acciones, también va a terminar ayudando para bien, para un aprendizaje. Un golpe en un niño pequeño no va a ser tan grave como un golpe ya siendo más grande porque no desarrolló habilidades de niño. Entonces, bueno, comprender eso, que todas las cosas ayudan a bien. Entonces, en lo que nosotros nos tendríamos que enfatizar y ser muy insistentes y previsoras y todo eso, es en que amen a Dios, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, tampoco es para cualquiera. Así que si en algo nos tenemos que preocupar, si algo tenemos que ser intencionales, si algo tenemos que como insistir, es en que amen a Dios. No tanto en cuidar que se golpeen o cuestiones así, que no tiene que dejar de estar obvio, pero ahí creo que eso es lo más importante, llevarlos al Señor. Así es, muchas gracias, Marines. Mirta. Ay, sí, yo sé que estamos como que ya con el tiempo, pero les pregunto, terminamos, ¿verdad? Vuelvo a lo de la lectura de Charles Mason, de lo de la historia, que ya terminamos. A mí, Daina me ayudó mucho un poquito con lo de la línea del tiempo, pues Daina pues lleva mucho, tiene más años ya educando, pero a mí se me ha hecho un poquito un reto esta cuestión eso, de la línea del tiempo con los personajes, y me genera un poquito de estrés.
Por eso, Dios mío, ore por mí porque me pongo mal. Pero no sé si por casualidad alguien pueda compartir algún libro específico que me ayude un poco a desglosar el orden, porque pues, realmente en ese tema, pues no, de primera uno se siente, ¿cómo se dice eso? Incapaz. Y entonces, pues, en lo que uno lucha también con eso, que no sé si puedan compartir algo de referencia que puedan tener, como hemos hablado de los personajes, pues es cuestión de marcar el orden, ¿verdad? Que si la prehistoria, luego empieza la historia con la escritura, luego entonces viene Edad Media y todo eso, pero no sé si tengan algún otro elemento que yo pueda quizás también pues añadir en el proceso, porque eso es de una de las materias que pues me causan un poquito de trabajo. Ok, Nelly dijo que le recordáramos que ella iba a compartir varias líneas del tiempo que tenía. Se me ocurre a mí, no sé, la idea de que de repente, o sea, línea del tiempo, pero ¿de qué primero? Porque podemos hacer de muchas cosas, a lo mejor ya vamos a hacer una línea del tiempo de los inventos electrónicos. ¿Cuál será el más antiguo? A ver, no sé, tenemos un refrigerador. ¿En qué año se habrá inventado? Entonces tú vas y lo puedes buscar en el momento con tu hija. Así como que, busquemos ya, hagamos año tanto el refrigerador. Después, tenemos, no sé, una cocina. ¿Cuándo se inventó? Ya, busquemos, la dibujamos. Así, y lo vas haciendo en el momento. Ahora, línea del tiempo, no sé, del Antiguo Testamento, un ejemplo. Ya, ¿qué personajes te conoces del Antiguo? Los que te conozcas, ya. Tales personajes, busquemos en qué año y ahí lo vas haciendo. Puede ser una actividad que se me ocurre cuando no tenemos como todo el conocimiento, podemos irlo buscando en el momento, pero primero definir de qué es la línea. O sea, ya, vamos a definir la línea del tiempo de la historia, o sea, cuándo comenzó, cuándo se creó, ¿cachai? Y eso, pues, ir definiendo distintas líneas del tiempo. Por eso también decía, bueno, definamos la línea del tiempo de la vida de uno. A lo mejor le puedes decir a tu hija, hace tu línea del tiempo. Ya, yo nací en tal año, a tal edad caminé, a eventos importantes a lo mejor. A tal edad, no sé, aprendí a hablar, me pasó esto, un accidente, o a lo mejor tuve un logro, aprendí un instrumento. Entonces quizás también pueden hacer entonces en vez de irte quizás a lo wow grande, pueden empezar primero a familiarizarse con la línea del tiempo en cosas así, cotidiana, capaz la línea del tiempo de la familia, ya en qué años se casaron, no sé, los abuelos, los papás, así, qué sé yo, no sé, definirla. Se me ocurre eso inicialmente para familiarizarse y después ya empezar ya con temas más duros. A lo mejor quiero ver cómo se creó la línea del tiempo en la historia de mi país, de Puerto Rico. Entonces, a ver, ¿en qué año empieza? ¿Cuándo se descubre Puerto Rico? No sé, o cuándo es la independencia, o qué sé yo, cuándo los presidentes. Vamos a hacer una línea del tiempo de los presidentes. Entonces, me imagino que así es como separarlo, es más sencillo que generalizado, porque es como línea del tiempo de qué, porque hay muchas. Se me ocurre. No sé si alguien quiere agregar algo más. Sí, gracias por esa sugerencia. Quizás puedo empezar de a poquito y después magnificar un poco, porque pues yo estaba generando la de la historia como tal, en general del mundo, introduciendo las civilizaciones, pero pues literalmente se puede sacar tantos temas. Como en una ocasión se mencionó como que cuando llega la civilización de Egipto, pues Egipto es un tema grandísimo y de momento Grecia es otro tema. Yo digo, ay Dios mío, pues ¿cómo fragmento todo esto? Pero sí, podemos empezar de a poquito. Mirta, yo compartí una que es desde la creación y salen como las ramas genealógicas desde Adán hasta Jesucristo y después. Ivana creo que también compartió otra que es más me parece que no es tanto de generacional, sino de hechos históricos. Es una recta grande que viene en un libro. Sí, genial. Esas ya las habíamos compartido por el WhatsApp, las puedes buscar. Y Nelly que quedó de mandar otras. Algunas se pueden, como la que mandó Marina, es comprar. Tú la compras hecha y la pegas nomás, ¿cachai? Así que también se puede partir por ahí.
Tenés que tener una habitación grande porque mide 7 metros de largo. Wow, gran detalle, qué bueno que lo mencionaste. Bueno, chicas, llegamos hasta acá el día de hoy. Que Dios las bendiga, que tengan una excelente semana. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana y probablemente mañana en el libro de matrimonio. Ahí les confirmo por el WhatsApp. Gracias a todas. Dios las bendiga. Bendiciones. Chao, chao, gracias. Un abrazo. Chao. Me queda.